Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Trivento Sessions. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros. Es el licenciado Cristian. Eh, Nos va a compartir el tema de... eh, un segundito. Listo, perdón, teníamos aquí unas pequeñas fallas. El tema que nos trae el día de hoy es la importancia del ofrecimiento de pruebas periciales en la etapa de investigación. Sin duda alguna es un tema que a nosotros nos es de muchísima importancia por todo el tipo de información que es relacionada a esta. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenido a Trivento, a la sesión de Trivento. Cuéntenos cómo está, cómo se siente la noche de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el equipo de Triventon Corporativo Jurídico. Es un honor participar en este tipo de espacios académicos, el cual pues me permite a mí expresar algunas pues sugerencias, incluso algunas inconformidades que luego a veces nosotros como peritos tenemos esa peculiaridad, sobre todo el hecho de coadyuvar en la parte jurídica, ¿no? Entonces, prácticamente, pues yo vengo el día de hoy a preparar este tipo de tema con el objetivo de poder incentivar sobre todo la respuesta positiva para, pues, el bien, el bien jurídico, sobre todo en aspectos penales, pues es prácticamente en lo que, pues, nos dedicamos. Y bueno, pues yo quisiera compartir, pues esta información realmente va a ser muy provechoso, tratar de ilustrar a ustedes que forman parte de un corporativo, sobre todo en el ámbito pericial, sumamente importante tener muchos criterios con base y apego a las ciencias. Y bueno, yo estoy aquí pues en este espacio para pues compartirles, ¿no? Toda mi experiencia, todo mi conocimiento y bueno, que a ustedes les pueda beneficiar eh, en algún punto procesal en donde, bueno, es necesario tener pues una prueba, algo que pueda demeritar la formulación de la imputación. En ese caso, bueno, sabemos que es sumamente importante porque puede deslindar eh, la, eh, la causalidad del delito, ¿no? Si pues puede ser por un aspecto de una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente yo vengo preparado, me siento muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo a todo el equipo, muchas gracias al licenciado Ricardo Calderón, que bueno, pues confía en nuestra persona y sobre todo que somos jóvenes con esta iniciativa de poder fortalecer y crecer en estos ámbitos, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro, sin duda alguna. Si me lo permite, voy a proceder a leer su semblanza para que nuestros invitados pues vean el calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Es maestro en ciencias forenses, licenciado en criminalística, biólogo experimental y experto en innovación tecnológica, perito privado y consultor científico forense en CINFO en el área de identificación humana y tránsito terrestre, docente y catedrático en UAM, CECIJUC, VM, investigador y articulista del Colegio de Ciencias Forenses, ACE y la UNAM. Sin duda alguna, nos queda más que claro que usted tiene muchísima experiencia en todo este ámbito y para nosotros es de suma importancia que usted nos tenga la noche de hoy este tipo de información porque pues en penal pues es una información que de verdad de FAU tenemos que saberla. Y pues nada, licenciado, el uso de la voz es todo suyo. Le voy a dar el anfitrión para que nos pueda compartir. ¿Le parece? Me parece muy bien, muchas gracias. No, al contrario.
Listo, licenciado, pues adelante, es todo suyo. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias nuevamente. Ahí tenemos a la vista la presentación. ¿Sí me pueden indicar, por favor? Sí, claro, todo Ok, perfecto. gracias. Bien, pues el tema el día de hoy es la importancia del ofrecimiento de la prueba pericial en la etapa de investigación. Bueno, antes de comenzar y abundar un poquito acerca de las diferentes pruebas periciales que existen, es importante mencionar que la ciencia está al servicio de la justicia, ¿no? Por ahí nos refiere Mario Bunge, un filósofo, crítico y físico argentino nacionalizado canadiense, nos refiere en su libro La ciencia, el método y su filosofía, que la ciencia es objetiva, racional, lógica y precisa, ¿no? Prácticamente esto nos da parteaguas para establecer los cimientos en algún momento empírico en el que, bueno, empieza a transcurrir la importancia y la necesidad de establecer la ocurrencia y la fenomenología de los actos delictivos, como en ese entonces lo viene siendo la criminalística. Y posteriormente, aunado a cada una de las áreas científicas, vienen por detrás de la criminalística las ciencias forenses, ¿no? Podremos nosotros establecer desde un punto de vista en que la criminalística va a dar contestación a algunas preguntas de investigación, como por ejemplo, cómo ocurre un hecho delictivo, ¿no? Está hablando de que la criminalística tiene que dar conocimiento al órgano investigador de esta contestación de la pregunta de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo? Bueno, son preguntas en las que, bueno, más adelante las voy a referir porque son base de un libro por ahí que es el Manual del Juez de Hans Grotz, ¿no? Un juez austriaco en donde nos refiere estas preguntas de investigación. Pero antes que nada, también nos refiere Mario Bunge que las ciencias fácticas, como en este caso la física, la química, la biología, son áreas del conocimiento humano que permiten establecer la ocurrencia de un fenómeno, cualquiera que éste tenga en relación con aspectos en estas tres áreas que van a predominar las ciencias fácticas, ¿no? Por ende, en todos los aspectos periciales, las ciencias, estas tres ciencias van a estar desarrollándose en cada una de las áreas periciales, ¿no? Desde la medicina, la antropología, la dactiloscopía, hechos de tránsito terrestre, odontología forense, ¿no? Entonces, prácticamente van a estar inmersas, estas áreas que son cimientos de la criminalística y de las ciencias forenses van a estar inmersas en cada una de estas áreas periciales, ¿no? Por otra parte, tenemos que existe y que, bueno, que ha sostenido por mucho tiempo a la criminalística el conocimiento empírico, ¿no? Que es lo que se aprende bajo la experiencia. Esto, bueno, en la actualidad ha tenido un poquito de discusión respecto a la objetividad que deben de tener las pruebas periciales, sobre todo hablando de la criminalística. Por mucho tiempo se ha tratado como una disciplina, ¿no? Una disciplina con la cual, bueno, auxiliar de otras áreas como la física y la química y la biología, pues van a tratar de comprender la fenomenología de la conducta delictiva, ¿no? Bien, vamos a continuar. Antes que nada, y si estamos hablando nosotros de ciencia, tenemos que hablar del método científico, la aplicabilidad del método científico a la diversidad de las áreas periciales. Cada una de las áreas periciales conlleva el establecimiento de una metodología específica, de acuerdo también a el enfoque de estudio que éste tenga, ¿no? Si es más físico, si es más químico, si es más biológico, ¿no? Entonces, conlleva una serie de pasos estructuradamente y bueno, no podemos nosotros saltarnos alguno de estos pasos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del planteamiento del problema, pues obviamente es una pregunta de investigación que tiene que dar contestación a través de la formulación de una hipótesis, a través de la experimentación, ¿no? A través de comprobar
y varias veces repetidamente estos experimentos para confirmar que la hipótesis que estamos estableciendo es una certeza o una probabilidad de que así ocurrió ese fenómeno, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema, a veces, por ejemplo, en los procesos de investigación inicial, en donde donde se inicia, por ejemplo, la persecución de un delito, el Ministerio Público lo que establece es el planteamiento del problema, algo que, bueno, es nefasto desde un punto de vista científico, porque el elemento o el órgano investigador, como lo es el Ministerio Público, no tiene la facultad y los conocimientos científicos para establecer una pregunta de este calibre, ¿no? Entonces tenemos ahí un problemita ahí con el órgano investigador, ¿no? El MP, ¿no? El cual conlleva y dirige, orquesta la investigación de, pues, esta falacia, ¿no? De que nos establece, ¿no? Que el perito vaya a buscar indicios, a recolectar indicios, que vaya a levantar el cadáver, ¿no? Solamente se queda con con esa pregunta, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con las otras preguntas de investigación? ¿No? Entonces, obviamente vamos a tener que dar tajada a que cada uno de los elementos de investigación de un delito deben de llevar una organización y una dinámica en conjunto para poder establecer adecuadamente un planteamiento del problema. Y aquí, bueno, nuevamente reiterando a Hans Grons, podríamos decir que por ahí es el padre de la criminalística, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no, ¿no? Dependiendo el punto de vista, ¿no? Y de hecho también, pues ahora sí que la seriedad con la que nosotros podemos abordar a la criminalística, ¿no? Pero bien, él en su manual del juez establece el término de el criminalista o la criminalística, ¿no? Y consigo establece preguntas de oro, a las cuales yo voy a referir desde un punto de vista científico como preguntas de investigación. El qué ocurrió el qué es una pregunta muy tajante, ¿no? Obviamente, desde un aspecto de vista empírico, ¿no? Si nosotros observamos el lugar del hecho, ¿no? Pues siempre el cuestionamiento o la primera hipótesis que vamos a referir es qué ocurrió, ¿no? Y va a haber una diversidad, la cuestión de diferentes etiologías, ¿no? De muerte, ¿no? En este caso, muertes violentas como puede ser el homicidio, el suicidio o el accidente, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Fue un homicidio? ¿Fue un suicidio? ¿No? Pero si nos percatamos desde un punto de vista inicial, pues el Ministerio Público establece esta pregunta, ¿no? Limitándose a que en el transcurso del proceso de investigación, esta pregunta de investigación pueda modificarse por el examen y el estudio de cada uno de los indicios que muestren, ¿no? Por ejemplo, encontramos un cadáver en el lugar del hecho donde pueda referir que se disparó, ¿no? Encontramos un arma y vemos que el arma está empuñada en el cadáver, ¿no? Podríamos referir desde un punto de vista que, y de manera, pues digamos, empírica, que pues, se cometió el acto suicida, ¿no? Pero bueno, llevando consigo los actos de investigación, abordando otras especialidades como por ejemplo balística, química, ¿no? Vamos a poder referir y con estas coadyuvar en los actos de investigación y tratar de desmentir esa primera hipótesis de investigación, ¿no? Que fue suicidio y tal vez es homicidio, de acuerdo al análisis de cada uno de los indicios, ¿no? Por ejemplo, si en el cadáver se encuentran rastros que una vez que se aplique una prueba que se llama rodisonato de sodio, ¿no? Que es una prueba desde un punto de vista presuntivo, ¿no? Ahorita voy a referir esto, ¿no? Desde un punto de vista presuntivo en donde, bueno, puedas apercibirnos de que esta persona se disparó, ¿no? Entonces nos cambia el paradigma de esta pregunta de investigación de un acto suicida de un acto homicida a un acto suicida o viceversa, ¿no? Dependiendo de la interpretación y del análisis de cada uno de los indicios, ¿no? Después tenemos la otra pregunta de investigación, ¿quién o quiénes, no? El cómo, el con qué, el por qué, el dónde y el cuándo, ¿no? Voy a establecer cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, nuevamente refiriendo a la pregunta de qué ocurrió, ¿no?
homicidio, suicidio o accidente, ¿no? Vemos que es una forma de muerte violenta, ¿no? Entonces, también dependiendo la interpretación de cada uno de los indicios, podemos establecer, en este caso, por ejemplo, en diversas situaciones de esta investigación en el lugar del hecho, ¿no? Podemos establecer si fue un homicidio, ¿no? Y ya por ahí irán las variantes del homicidio, ¿no? Doloso, culposo, ¿no? Suicidio, o si fue inducido este suicidio, ¿no? Un accidente de tránsito, un incendio, ¿no? Una explosión, algo que, bueno, prácticamente tenemos que dar cuenta de quién va a determinar qué ocurrió, ¿no? En este caso, ¿quién puede determinar esto? Bueno, ah, a veces siempre se van con la idea de que el médico es el que puede encabezar la investigación, que es el que puede determinar la causa de muerte, que es el que puede determinar la tipología de las lesiones, ¿no? Pero estamos apartándonos un poquito acerca de también eh, los aspectos de investigación criminalística. Tenemos que tomar seriedad de cada quien va a tomar la batuta en los actos de investigación. El médico va a establecer y va a determinar la causa de muerte, ¿no? Y ahorita vamos a ver el criminalista qué hace, ¿no? También porque pues, es una pregunta que luego a veces queda ahí, pues solamente se quedan con esa idea de que el criminalista también solamente recolecta indicios, embala, ¿no? Etiqueta, traslada los indicios al laboratorio, ¿no? Y hasta ahí terminan los actos de investigación del criminalista como primer, eh, bueno, como primer respondiente, bueno, también tenemos a los órganos, ahí, policíacos, ¿no? Bueno, pero eso ya es materia de otro asunto, ¿no? Si bien, otra pregunta de investigación, ¿quién o quiénes participan en la comisión de un acto delictivo? Tenemos que identificar a la víctima o el victimario. Hay un área específica de las áreas periciales o de las ciencias forenses, que es la identificación humana, y que esta desglosa otras subáreas, ciencias, ¿no? Como por ejemplo la antropología física, ¿no? Que la que a través del estudio de los restos óseos, de las osamentas, ¿no? Nos va a ayudar a determinar, a dar identidad a estos restos óseos, ¿no? A través de determinar la edad, sexo, talla y afinidad biológica, ¿no? Tenemos la antropometría, establece las medidas del cuerpo humano, la fisonomía humana. Entre la antropometría y la fisonomía humana, en aspectos periciales, es muy solicitada en videograbaciones. Cuando, por ejemplo, una persona entra a robar un Oxxo, ¿no? La videocámara que está al exterior de este inmueble destinado a un comercio de dominación Oxxo, se enfoca la cámara a la persona que va entrando, a lo mejor tiene una gorra, ya lleva empuñada el arma, ¿no? Pues solicita a través de estas áreas determinar la identidad, dar identidad e identificar a esta persona a través de un procedimiento que es mediado bajo la antropometría y la fisonomía humana para determinar y establecer que la persona que se observa en las videograbaciones sí corresponde con a la persona a la que detiene, por ejemplo, policía de investigación, ¿no? Cuando ya posteriormente hacen los actos de investigación, hacen, no sé, hay un señalamiento de un probable, victimario, ¿no? Y señala que que este probable victimario, bueno, pues tiene características, ¿no? De, por ejemplo, tener un tatuaje en el antebrazo izquierdo, en la cara anterior del lado derecho del cuello, ¿no? Bueno, y entonces ahí es cuando la identificación humana tiene que dar parte de agua para dar elementos o aportar ciertos elementos objetivos para poder establecer que la persona que se adentró y sustrajo pertenencias de manera, bueno, la sustracción de objetos, ¿no? Dar ese elemento que permite establecer que esa persona sí fue, ¿no? Que sí fue la persona que robó, ¿no? Tenemos también a la dactiloscopía, que a través de las huellas dactilares va a permitir dar también una fehaciente e incluso con una gran certeza
que las huellas dactilares encontradas, por ejemplo, en un arma sí corresponden a las del imputado, ¿no? Hay algunas cuestiones también aquí, luego a veces desde etapas iniciales, cuando los peritos abordan el lugar del hecho, eh, hay la falta de capacidad que tienen estos órganos de investigación inicial, que son los peritos oficiales, a veces tienen estas o son negligentes o tienen esa falta de capacidad de procesamiento del lugar del hecho. Y lo que hacen es prácticamente pues alterar y modificar. Si bien son las personalidades jurídicas que van a establecer una, una una ocurrencia del hecho, pues más que nada son aquellas personas que a través de esa falta de capacitación, a través de esos conocimientos en la metodología de investigación, pues van a modificar y alterar estos indicios, ¿no? O incluso ni siquiera tienen esa capacidad de poder realizar, por ejemplo, un rastreo para determinar que en el lugar del hecho se encuentran presentes huellas latentes, ¿no? Y que las tienen que revelar con reactivos, ¿no? O sea, hay una falta allí de capacidad que tienen estas figuras de investigación, ¿no? Tenemos la odontología forense, que a través de los órganos dentarios, ya sea, por ejemplo, de la extracción de pulpa dentaria, que nos permite, por ejemplo, junto con la genética, dar identidad a, por ejemplo, a restos de no sé, por ejemplo, de un cadáver carbonizado, donde los únicos elementos fiables a investigar son los órganos dentarios, de ellos podemos extraer ADN y poder dar identidad a esa persona, ¿no? O por ejemplo, de una víctima que sufre algunas lesiones características de mordedura, pues a través de las diferentes gramas que presenta la lesión, poder dar identidad de el probable responsable, ¿no? Entonces, como vemos, el área de identificación humana es muy grande y sobre todo hablando solamente de estos apartados, porque también hay que recurrir a cada una de sus técnicas, a cada una de sus pruebas que tiene cada una de esas áreas científicas para poder dar elementos objetivos y poder dar contestación a estas preguntas de investigación. Tenemos por ahí la otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo ocurre? ¿No? Y aquí englobo algo muy importante y es lo que le va a corresponder al criminalista, establecer la mecánica de hechos. ¿Cómo establece la mecánica de hechos? Es sumamente complejo. La mecánica de hechos se establece con todos los elementos que están constituidos en la carpeta de investigación, datos de prueba, medios de prueba, todo. Informe de policía homologado, registros de cadena y custodia, videograbaciones, examen de personas físicas, exámenes e inspecciones a lugares de los hechos. Prácticamente la criminalística, al ser una área, una disciplina donde va a tener participación algunas otras áreas, la criminalística lo que hace es integrar todos esos conocimientos, englobarlos y dar una hipótesis sobre la ocurrencia de cómo ocurre el hecho, ¿no? Y eso lo hace a través pues, de sus vastos conocimientos en estas tres ciencias fácticas, la física, la química y la biología, ¿no? Entonces, un buen criminalista que no sepa, por ejemplo, o que tenga nociones respecto a los componentes celulares, por ejemplo, de la sangre, pues bueno, es una cuestión ahí que entra en debate y que habla acerca de la credibilidad de la información que adquiere el perito, ¿no? Bueno, y eso es un apartado importante porque si lo trasladamos, por ejemplo, al desahogo de pruebas, donde en el apartado de la audiencia de juicio oral, la primera parte del interrogatorio, que es la acreditación del perito, bueno, va a dar poca credibilidad a sus conocimientos y por lo tanto, bueno, se va a tener por nulificado ese elemento valoratorio, bueno, que podría ser una excelente prueba, ¿no? Pero si al perito, al no tener estos conocimientos vastos, pues bueno, qué poco creíble puede ser el perito, ¿no? Tenemos por ahí con qué, ¿no? El con qué es tratar de identificar el instrumento vulnerante con el cual se perpetró el acto delictivo, ¿no? En ese caso, el médico forense es el que va a participar
en determinar, por ejemplo, el agente vulnerante con el cual se causó determinada lesión, ¿no? Y vamos a tener una clasificación enorme de lesiones, ¿no? Lesiones punzocortantes, lesiones a través, por ejemplo, de heridas producidas por proyectil de arma de fuego, ¿no? Tenemos una gran variabilidad de lesiones, el cual, bueno, con el enfoque médico nos va a ayudar a establecer no solamente las características que presentan las lesiones, sino la forma en la que se presenta y con una certeza o un conocimiento vasto del médico, poder identificar el agente con el que se perpetró esa lesión, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, el trauma, ¿no? Entonces, otra pregunta de investigación, ¿por qué? ¿Por qué cometió el victimario esa conducta delictiva, no? Eso realmente lo va a contestar la criminología, ¿no? Es una pregunta que, de hecho, de investigación que no el criminalista o no cualquier otro experto lo contesta a excepción de el criminólogo, ¿no? A través de la identificación de los factores endógenos o exógenos, ¿no? Tenemos una gran clasificación de factores endógenos, desde los trastornos mentales, algunas alteraciones cognitivas, ¿no? Incluso algunas cuestiones genéticas por ahí, que incluso una pregunta bastante seria y bueno, que yo podría dar contestación fácilmente es que el delincuente nace o se hace, ¿no? Bueno, yo podría decir que queda entre limbo porque ni se hace ni se nace, ¿no? Simplemente es identificar el factor endógeno que apercibió antes de la conducta y ver qué tipo de factor a lo mejor exógeno pueda detonar la conducta, ¿no? Ejemplo, puede ser a lo mejor una persona que de manera nata pues ya tenga una deficiencia en el desarrollo del sistema límbico, ¿no? Y que bueno, consigo trae la represión de algunas emociones, pero esas emociones pueden ser mermadas por las diferentes eh, transiciones sociales, ¿no? A lo mejor en la escuela le hacen bullying, a lo mejor su familia tiene una desestructuración familiar, el papá la golpea, ¿no? Y ese puede ser el detonante para que esa persona pueda llegar a cometer una conducta que, que la sociedad clasifica como antisocial, ¿no? Entonces, esa pregunta la contesta el criminólogo, ¿no? El criminalista, como queda exento de esto, no vamos a abundar mucho, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre el lugar del hecho? ¿No? Es donde, bueno, prácticamente va a existir o coexistir los elementos constituyentes o la materialización del hecho delictivo que van a ser propiamente los indicios o las evidencias, ¿no? Los indicios. Los indicios son aquellos elementos materiales que van a permitir establecer que allí ocurrió un hecho, ¿no? Ahora, en la evidencia sería aquella que esté relacionado y que ya una vez con base a un criterio científico, con base a un criterio empírico, podemos establecer que tiene relación con el hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, si estamos ahí parados por ejemplo, llega una persona, mata a alguien, pero esa persona estaba fumando, ¿no? Los elementos constituyentes del lugar del hecho sería, por ejemplo, el casquillo que se desenvainó del arma, el cigarro que tiró, ¿no? Y, por ejemplo, lo que esté circundante al lugar, ¿tendría acaso una validez o un criterio para establecer estas preguntas de investigación, el qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, ¿no? Pues prácticamente no, porque el criminalista es el que tiene que valorar e incorporar estos indicios a la carpeta de investigación. Bueno, que ya en carpeta de investigación se va a considerar como datos de prueba, ¿no? Entonces tenemos varios enfoques aquí prácticamente. Lugar de intervención y lugar de investigación prácticamente vienen siendo lo mismo. Lugar del hecho donde se constituye la conducta antisocial, lugar del hallazgo o lugar del enlace, ¿no? Prácticamente es donde, bueno, ocurre la conducta antisocial en un lugar, ¿no? A lo mejor trasladan el cadáver, trasladan algunos otros elementos constituyentes del mismo lugar a otro lugar, ¿no? Entonces, tenemos que también correlacionar los lugares con la víctima, por ejemplo,
nosotros lo que hacemos aquí es georreferenciar o geolocalizar, por ejemplo, adecuadamente el lugar para que se formalice que ese es el lugar que corresponde. Pero ¿cómo lo hago? A lo mejor, por ejemplo, no podría establecer que en determinado lugar ocurrió el hecho si no hay presencia de un rastro hemático, ¿no? Porque a lo mejor ya por la temporalidad pues, o por los procesos de descomposición que sufre la materia orgánica, pues a lo mejor pues, se degrada y ya no sirve, ¿no? No tiene una funcionalidad indiciaria, ¿no? Pero bueno, podría correlacionarlo con algún otro elemento. Podría correlacionarlo, por ejemplo, utilizando algunas otras áreas periciales, como por ejemplo la química, que la química me va a ayudar a determinar si hay la presencia o no de algún rastro hemático, ¿no? Sé que no lo va a ver, que no se va a percibir el rastro hemático, porque a lo mejor también lo desaparecieron, utilizaron jabón, cloro y trataron de desaparecer los rastros hemáticos, ¿no? Pero el químico, pues a través de un reactivo, ¿no? Se va a percibir de la presencia de este rastro hemático, ¿no? Entonces, sabemos que a lo mejor no podríamos relacionarlo porque de manera presuntiva, cuando uno observa el lugar, no se apercibe de esto, ¿no? Necesita algún otro elemento que le permita apreciar estos indicios, ¿no? Y eso sería en coadyuva con otro experto que sería el químico, ¿no? A través de un reactivo, ¿no? Por ejemplo, el luminol, ¿no? O el Blue Star, ¿no? O algún otro, por ejemplo, alguna otra sustancia, a veces suelen utilizar agua oxigenada, ¿no? Lo que hace es burbujear allí cuando hay presencia de sangre, ¿no? Pero bueno, eso sería para esa parte. Pasamos, por ejemplo, ahora a cuándo ocurre, y hablamos del tiempo y la cronología del hecho, ¿no? Esa se puede establecer con algo que se llama intervalo post-mortem, establecer el tiempo en el que transcurre una vez el cese de las funciones vitales, por ejemplo, el acto delictivo, ¿no? Entonces, ¿en qué o cómo se basa para poder establecer esto? Hay algo que se llaman fenómenos cadavéricos. Los fenómenos cadavéricos, prácticamente, esta tablita, pues prácticamente ilustro esa clasificación de los fenómenos cadavéricos, los tempranos, ¿no? Algor mortis, livor mortis, rigor mortis, que son algunas etapas en función del tiempo en cómo se va a ir descomponiendo el cadáver. Y en función de ese tiempo, nos podemos apercibir de un tiempo aproximado, ¿no? En que ha transcurrido una vez se haya llevado la conducta delictiva, el tiempo en que lo encontramos, ¿no? Por ejemplo, si lo matan, hipotéticamente si alguien pues lo llegara a matar a las 2 de la mañana, ¿no? Por las condiciones del lugar no son propicias porque hay mucha humedad, hay mucho enfriamiento, ¿no? También son consideraciones que debemos de entender en estos procesos de fenómenos cadavéricos, ¿no? Es un buen de información, yo lo sé, pero solamente es un panorama que nos puede hacer distinción de todos los recursos que a ustedes se les puede presentar para poder dar contestación a estas preguntas de investigación, ¿no? Bien, otro apartado importante es cómo nosotros apoyamos desde un punto de vista en donde no hay una emisión de un dictamen pericial, un informe, ¿no? Nosotros podemos participar como consultores técnicos, ¿no? El artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite asistir a la defensa o en este caso a quien pudiéramos colaborar de manera técnica, científica, ¿no? Para, por ejemplo, hacer preguntas de investigación pertinentes con el perito que esté desahogando una pericial, ¿no? Entonces, muy valioso este artículo, ¿eh? Muy valioso. Luego a veces, como abogados o como incluso también como asesores jurídicos, no se hacen las preguntas de investigación pertinentes y se queda en la incertidumbre la respuesta que pueda emitir la parte testimonial, que es el perito, ¿no? Y va a quedar anonadado en el limbo esta información, ¿no? Y no se va a poder llegar al esclarecimiento del hecho delictivo. Entonces, es un problema que radica desde un punto de vista en que, pues, las preguntas no se hacen de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros auxiliar en ese apartado
de la consultoría técnica, ¿no? Y nos apoya, por ejemplo, allí el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ok, adentrándonos un poquito ya a las líneas de investigación, pues sabemos que, por ejemplo, el Ministerio Público es el que conlleva y dirige, orquesta la investigación, ¿no? Toda vez que toda investigación penal tiene que tener un criterio objetivo, tiene que tener una imparcialidad, tiene que ser profesional, tiene que ser eh, exhaustiva, ¿no? A veces, y bueno, por la experiencia, luego a veces llegamos a las fiscalías, ¿no? Y por las limitaciones económicas, las limitaciones en los materiales que luego a veces tienen los peritos, no realizan bien sus funciones. A lo mejor desde un punto de vista, poco idóneo, ¿no? A lo mejor también no quieren coadyuvar en los procesos de investigación al no tratarse de un hecho relevante, ¿no? Y al tratarse de una simple denuncia, ¿no? Pues no van a gastar recursos, va a haber un proceso discriminatorio ahí por parte de la víctima, incluso, ¿no? O incluso también del victimario, si en determinado momento, pues se llega a demostrar su ausencia de que él estuvo o participó en el hecho delictivo, ¿no? Entonces, siempre las investigaciones tienen que tener una base metodológica. ¿Y quiénes son los únicos que tienen la base metodológica? Pues los expertos en las ciencias, como ya lo había mencionado, ¿no? Entonces, todo perito tiene que tener un criterio metodológico para poder establecer adecuadamente un criterio científico y poder dar una resolución jurídica, ¿no? Porque al final de cuentas los peritos somos los que damos esa credibilidad, damos esa, esa parte científica al juez, ¿no? Sabemos que luego a veces el juez eh, carece de algunos conocimientos, no es todólogo, también el juez no sabe todo, ¿no? Pero por eso tiene que haber algún experto que pueda ilustrar esa parte científica, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista tenemos a la metodología de la criminalística de campo, sumamente importante. La criminalística de campo creo que es el parteaguas para incluso tener algunos malos indicios, incluso en etapas ya avanzadas del proceso, ¿no? Si no se llevó a cabo la recolección, la preservación, conservación del lugar del hecho, pues obviamente cuando queramos analizar, por ejemplo, esa mancha hemática, ¿no? Si no sabemos o no conllevamos un adecuado registro de cadena y custodia, pues obviamente vamos a tener esa poca credibilidad y esa poca esperanza de poder tener buenos resultados en el análisis de estos rastros semáticos, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista, la criminalística de campo es sumamente importante, ¿no? Hay que revisar bien, adecuadamente y a detalle cómo es que el perito recolecta esos rastros semáticos, ¿no? ¿Qué hace para preservarlos, ¿no? Los rastros semáticos son indicios biológicos que muy fácilmente se alteran y modifican por la climatología del lugar, por la humedad, por el pH, por la radiación UV. Entonces, son muy fácilmente alterables. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo el perito de campo, en cómo las personas, la figura de investigación como el perito en criminalística está recolectando estos indicios, ¿no? Entonces, él conlleva una serie de pasos desde la observación, protección y preservación del lugar hasta la dictaminación o su informe pericial. Entonces, hay que ver o analizar detalladamente cada uno de estos pasos para ver si no hay una deficiencia en su metodología y desde ese punto de vista poder atacarlo, ¿no? Sabemos que el MP es el que reúne los indicios y el que tiene que dar esclarecimiento del hecho a identificar principalmente a la víctima y al victimario, ¿no? Todos los elementos que constituyen un objeto material en lugar del hecho van a ser indicios, ¿no? Y ya estar relacionados directamente con la comisión del hecho delictivo, pues son evidencia. La incorporación de todos estos elementos, evidencias o indicios a la carpeta de investigación van a ser los datos de prueba, ¿no? Entonces, cualquier elemento objetivo que pueda dar convicción de la comisión de un acto delictivo van a ser los datos de prueba, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bien, parte de la percepción científica del órgano investigador. Sabemos que el MP no es científico, obviamente
desde un apartado de vista. Sé que algunos sí se capacitan, sé que algunos sí tienen algunos estudios en materia de criminalística o de ciencias forenses, pero bueno, hay que ver también tener este poco criterio, ¿no? Con ellos, ¿no? No todos son expertos en ciencias forenses, obviamente sabemos, y si empezamos a desglosar todas las áreas forenses, pues son un buen de áreas forenses, ¿no? Desde la medicina, la informática forense, fonética forense, incluso hasta geología forense, ¿no? Entonces, botánica forense. Entonces, hay un sinfín de áreas que pueden coadyuvar en el esclarecimiento del hecho, pero el MP no es experto y no conoce también de las técnicas y pruebas que puedan realizar estas ciencias forenses. Entonces, de ese punto de vista, el MP puede establecer erróneamente el planteamiento del problema. Las fiscalías a veces no se cuentan con los recursos tecnológicos suficientes para poder conllevar los actos de investigación, ¿no? Hay deficiencia de materiales, de reactivos, por lo tanto, bueno, pues es que no puedo, a la víctima no le pueden formalizar adecuadamente la tipificación del delito porque, bueno, no se cuenta con los recursos necesarios para poder aportar elementos de prueba, ¿no? Elementos objetivos, elementos científicos, ¿no? Que puedan constituir la participación de tanto de la víctima como del victimario y la relación que tiene con el lugar del hecho y, bueno, de esta manera poder formular la imputación, ¿no? La corrupción también, ¿no? A veces, bueno, sabemos que se da, ¿no? Entonces, pues prácticamente es también un punto negativo, ¿no? Que se tiene también. Es una percepción prácticamente que no tiene nada que ver con la cuestión científica, bueno, pero al final de cuentas lo pongo ahí porque, bueno, sabemos que sí pasa, ¿no? También no es un asunto relevante, al no tratarse de un asunto relevante o también de un delito de alto impacto, pues bueno, se limita a la cuestión de la investigación del MP, ¿no? Entonces, eso, bueno, hay que tenerlo mucho en cuenta. Bien, ¿la solución cuál sería? La solución sería dar apoyo a través de pues las áreas periciales necesarias, ¿no? Que el MP esté apoyado de los científicos forenses, que coadyuven, que tengan encaminada una investigación en conjunta. Por ahí se quería establecer, la UNAM, al querer establecer, por ejemplo, la incorporación de la licenciatura en ciencias forenses en las instituciones, pues querían que la figura del científico forense coadyuvara con los órganos de investigación. Entonces, por ahí se tenía más o menos en cuenta eso, ¿no? Y bueno, las estrategias de investigación tienen que ser en conjuntas con los peritos. Entonces, también tiene que haber una investigación interdisciplinaria, ¿no? Entre, por ejemplo, el perito médico, el perito criminalista, el perito en fotografía, el perito en química, el perito en incendios explosivos, ¿no? Que coadyuven. A veces la distinción adentro de la fiscalía es que los médicos no aportan o por cuestiones egocéntricas no colaboran con sus otros colegas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ese es un problema y se afronta a la carencia de la información que aporte cada uno de estos órganos de investigación, ¿no? Principalmente la figura como el perito. Entonces, entonces hay que tener ojo con eso también. El apoyo interinstitucional. Por ejemplo, si luego a veces no se cuenta con los recursos tecnológicos o la cuestión de que no hay un perito, por ejemplo, en geología forense o un perito, por ejemplo, en botánica forense, pues obviamente el MP tiene que agotar todos los recursos para esclarecer el hecho. ¿Y cuál sería uno de esos elementos si, por ejemplo, estamos en la incertidumbre de que la relación del hecho está con el hecho de que tenemos un indicio de unos restos de una planta en un vehículo, ¿no? Y no lo podemos correlacionar con el lugar del hecho? Entonces tenemos que buscar a un experto en un área de las plantas, ¿no? Un botánico forense, un biólogo forense, que nos pueda establecer taxonómicamente qué tipo de planta es y si esa planta corresponde con el lugar del hecho, ¿no? Entonces, si la fiscalía no tiene de esos peritos, tiene que solicitar a través de algunas instituciones, pues una solicitud para que participen estas figuras en esos actos de investigación y eso estaríamos ante
nada agotando los recursos y siendo exhaustivamente investigadores en la conducta delictiva. Entonces, hay que tener ese apoyo de algunas otras instancias o de algunas otras figuras de investigación, ¿no? Capacitación de los fiscales, ¿no? Hay que capacitarlos, hay que afigurarlos en el sentido de que cada uno de ellos tiene que tener noción de todas las ciencias que pueda ver y que puedan coadyuvarle en sus actos de investigación, ¿no? Comprensión de las ciencias forenses, claro, y esa imparcialidad que debe haber. Sabemos que por ahí está el principio de contradicción, en donde, bueno, obviamente tiene que haber esa parcialidad en los actos de investigación, tanto la víctima como el victimario, ¿no? Entonces, tiene que haber esa correlación entre la investigación tanto como para la víctima y como para el victimario, ¿no? Que tanto como ambos se puedan agotar todos los recursos para poder esclarecer el hecho. Si la víctima dice que sí la violó, pues obviamente hay que agotar los recursos para establecer que el victimario sí la violó, y si el victimario dice que no la violó, pues hay que esclarecer también que hay que agotar los recursos para establecer que también el victimario no la violó, ¿no? Desde ese punto de vista hay que sentarnos y hay que debatirlo, ¿no? Derecho penal y el delito, obviamente por la diversidad de los delitos y esos cambios en la estructura social, obviamente va a haber una gran diversificación de los delitos, la presión y el impacto social también a veces son como esa presión sobre el órgano investigador para poder conllevar unos actos de investigación adecuados, ¿no? La diversidad de la comisión de los actos delictivos, pues es diversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mismo homicidio no es, no sé, por ejemplo, otro. Entonces, no va a haber una correlación entre dos, por ejemplo, entre dos homicidios. Cada acto de investigación es independiente y cada uno tiene sus propias variables a determinar. Entonces, tenemos que comprender que cada uno de los asuntos de investigación van a ser diferentes, ¿no? Entonces, y eso, bueno, va a conllevar a la dificultad al momento de establecer la percusión del delito, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero yo tratar eh, de investigar, ¿no? ¿Qué tipo de delito, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas sabemos que si la capacidad del Ministerio Público, del órgano investigador, pues no tiene esos conocimientos en ciencias forenses, ¿cómo puede establecer o cómo puede dar percusión a un delito sin siquiera aportar los elementos necesarios para formular la imputación, por ejemplo, de extorsión, de homicidio, de violación, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hablando de los tipos de pruebas periciales, de manera general las vamos a englobar en pruebas presuntivas u orientativas y las pruebas determinativas, ¿no? De manera así general, yo les puedo referir que de manera objetiva las que puedan coadyuvar en mejores aspectos son las pruebas determinativas, ¿no? Entonces, son muy caras, claro, son muy caras, pero al final de cuentas pueden dar elementos objetivos reales y aproximados a poder esclarecer, ¿no? La comisión de un acto delictivo, ¿no? A diferencia de las pruebas presuntivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo del luminol, ¿no? El luminol, bueno, pues nos puede percibir de la presencia de sangre, pero bueno, hay algunas otras sustancias que tienen esa característica de poder reaccionar también al luminol. Entonces ya estamos con esa incertidumbre de ¿es sangre o no es sangre, no? Bueno, pero para eso vienen algunas pruebas determinativas, como por ejemplo la prueba de Teichmann o de Takayama, que sí me van a determinar que sí es sangre, ¿no? Entonces, también esto, y la mayoría, por ejemplo, y me atrevo a decirlo porque así vienen varios dictámenes de química, ¿no? Siempre aplican pruebas presuntivas, siempre se basan en establecer la presencia de sangre, por ejemplo, de semen, con pruebas presuntivas, ¿no? Y no se basan en gastar sus recursos, ¿no? En pruebas determinativas, porque si bien son caras, ¿no? También la complejidad esta del entendimiento y comprensión para que el juez las valore, pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Dar a entender y que poder nosotros como peritos darnos a entender para poder dar esclarecimiento al hecho, ¿no? Y sobre todo, quién es el que va a
hacer un medio de convicción ante el órgano juzgado, pues nosotros como peritos, ¿no? A través del estudio de los indicios, ¿no? Ok, la obligación de suministrar información. Toda persona, todo servidor público puede tener y está obligado a proporcionar información en principalmente en los primeros actos de investigación, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí los actos de investigación inicial, investigación inicial, investigación complementaria, ¿no? Por ejemplo, luego a veces a nosotros, no hay recursos en la fiscalía, ¿no? Hay un término de 48 horas para que se agote el término de investigación inicial, ¿no? Entonces, por lo regular, suelen, si no hay los peritos incluso idóneos, ¿no? O en este caso, por parte